Otra consulta con un problema que creo que es importante compartir para que no se confundan las cosas. El mensaje dice lo siguiente: tengo un caballo que se pone en hiperflexión al más mínimo contacto en la rienda. ¿Qué puedo hacer? Me preocupa porque no trabaja bien y no quiero lastimarlo. Las riendas van flojas, como puedes ver. Y me envía una foto. Se puede observar en la foto que esta persona dice la verdad. Se puede apreciar las riendas sueltas y el caballo con el hocico pegado a su pecho. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el caballo adopta esta postura tan perjudicial y dolorosa para él? En este vídeo os voy a explicar por qué actúan así algunos caballos y cómo solucionarlo. Primero de todo hay que aclarar los conceptos. La hiperflexión es causada por el jinete por no dejar las riendas más largas, o sea, agarrar el caballo demasiado corto. Y como podemos ver, este no es el caso, por lo tanto no es hiperflexión. Lo que hace ese caballo es encapotarse. La diferencia es que por alguna razón el caballo decide colocar su cabeza de esta manera y no es el jinete que lo obliga tirando de las riendas. Pero eso no quiere decir que el problema esté en el caballo, no. El problema lo ha causado el jinete y esta es la consecuencia del problema. Cuando se abusa mucho de las riendas y encima hay un hierro muy severo, el caballo tiene dos opciones para eludir el dolor que siente en la boca. La primera opción es luchar contra la mano del jinete, que es cuando levanta la cabeza invirtiéndose, te roba la mano o se agarra al hierro. La segunda opción, que es la que suele optar un caballo, el cual no es capaz de luchar contra el hierro porque este es muy severo, o es un caballo que no aguanta bien el dolor, es entonces cuando se encapotan, poniendo su hocico pegado en el pecho. Así la palanca de la embocadura queda frenada porque choca contra el pecho. Una vez el caballo agarra este comportamiento, con tan solo cambiar el hierro o suavizar la mano, no lo solucionas. El caballo es un animal que tiene mucha memoria para lo bueno y lo malo, y sobre todo también recuerda el dolor. En este caso el caballo sabe que poniendo la cabeza en su sitio siente dolor, así que este ha aprendido que quedarse encapotado es la única postura donde puede soportar la embocadura y no tratará de poner su cara correctamente a menos que el jinete no lo provoque. Posiblemente es lo que le ha pasado a esta persona. Quizá hace poco ha adquirido el caballo y su antiguo dueño ha provocado este problema, y aunque sea otro jinete y otra embocadura, el caballo reacciona en base a sus recuerdos. ¿Cómo arreglar este problema? Primero de todo, como ya se supone, hay que poner una embocadura más suave y vigilar mucho nuestra mano. Nada de estar todo el rato tirando de las riendas, porque aunque haya un hierro más suave, si no educamos nuestra mano, el caballo, a la que sienta tensión en la boca, se volverá a encapotar. El otro concepto es nuestra acción, que tiene que ir conjunta entre la mano y la impulsión. Con la mano alta dar un pequeño toque con una sola rienda hacia arriba y a la misma vez impulsar. Con esto provocaremos que el caballo suba la cabeza y la impulsión provocará que abra la nuca y separe el morro de su pecho. Una vez que consigamos que el caballo deje de estar encapotado, hay que seguir con la impulsión para evitar que al más mínimo contacto vuelva a esconder el hocico. A la que intente encapotarse, un toque suave con las riendas y aumentar la impulsión. Y poco a poco el caballo comprobará que no siente dolor al tener la cabeza en su sitio y dejará de encapotarse. ¡Hasta la próxima, caballistas!